El día de hoy les hablaremos sobre el sexenio de Felipe Calderón, presidente de México del año 2006 al 2012. Este periodo es considerado uno de los más importantes y polémicos de la historia reciente del país, principalmente por la guerra contra el narcotráfico, la crisis económica mundial y los cambios en temas sociales y de seguridad. Felipe Calderón pertenecía al Partido Acción Nacional, también conocido como PAN. Llegó a la presidencia después de unas elecciones muy cerradas contra Andrés Manuel López Obrador, candidato del PRD. La diferencia entre ambos fue de aproximadamente medio punto porcentual, por lo que muchas personas cuestionaron los resultados electorales, provocando protestas, marchas y un ambiente político muy dividido. A pesar de esto, el Tribunal Electoral confirmó el triunfo de Calderón y comenzó oficialmente su gobierno el 1 de diciembre del 2006. Desde el inicio de su mandato, Calderón prometió combatir el crimen organizado y fortalecer la economía mexicana. También buscó continuar con el modelo económico del país neoliberal que ya se aplicaba desde gobiernos anteriores. Durante su sexenio, México enfrentó varios retos importantes como la inseguridad, la crisis financiera internacional de 2008, problemas de pobreza, salud y educación. Por eso, el gobierno de Felipe Calderón sigue siendo muy debatido hasta la actualidad, ya que algunas personas consideran que tuvo logros importantes, mientras otras creen que aumentaron los problemas de violencia en el país. Economía y crisis financiera. En el aspecto económico, el gobierno de Felipe Calderón mantuvo políticas de libre mercado y apertura comercial. Uno de sus objetivos principales era mantener estabilidad económica, controlar la inflación y atraer inversión extranjera al país. Sin embargo, durante su sexenio ocurrió la crisis financiera mundial de 2008 y 2009, que afectó gravemente a muchos países, incluyendo a México. Debido a esta crisis, la economía mexicana sufrió una fuerte caída. En 2009, el Producto Interno Bruto, también conocido como PIB, disminuyó aproximadamente un 5.3%, siendo una de las peores caídas económicas en muchos años. Muchas empresas cerraron temporalmente, aumentó el desempleo y miles de familias tuvieron dificultades económicas. Ante esta situación, el gobierno implementó medidas para intentar recuperar la economía, como programas de infraestructura, construcción de carreteras y apoyo a inversores. Después de la crisis, la economía comenzó a recuperarse poco a poco. En 2010, México tuvo un crecimiento cercano al 5%. También se buscó mantener estable la inflación y aumentar la inversión extranjera en sectores como energía y manufactura. Aún así, muchas personas criticaron que el crecimiento económico no fue suficiente para reducir la pobreza y generar más empleos. Además, durante este sexenio, la deuda pública aumentó y varios sectores sociales consideraban que los beneficios económicos no llegaban de manera igual para toda la población. Guerra contra el narcotráfico. El tema más importante y controversial del sexenio de Felipe Calderón fue la llamada guerra contra el narco. Pocos días después de iniciar su gobierno, Calderón ordenó el despliegue de militares y fuerzas federales para combatir a los cárteles de droga. Uno de los primeros operativos fue la Operación Conjunta Michoacán en diciembre de 2006. El gobierno argumentaba que era necesario actuar de forma inmediata, porque el crimen organizado estaba creciendo demasiado y representaba un peligro para el país. Durante esos años se realizaron operativos en muchos estados de México y participaron el Ejército, la Marina y la Policía Federal. También se fortaleció la cooperación con Estados Unidos mediante la llamada Iniciativa Mérida, un acuerdo de apoyo en temas de seguridad y combate al narcotráfico. Gracias a estos operativos se capturaron varios líderes criminales importantes. Sin embargo, la violencia aumentó considerablemente. Los enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas de seguridad provocaron miles de muertes en distintas regiones del país. Además de los homicidios, crecieron delitos como secuestros, extorsiones y desapariciones. Muchas ciudades comenzaron a vivir situaciones de miedo e inseguridad. Por esta razón, la estrategia de Calderón sigue siendo muy debatida. Algunas personas creen que era necesario enfrentar directamente a los cárteles, mientras que otras consideran que la militarización empeoró la violencia. Derechos humanos y controversias. Durante el sexenio de Felipe Calderón, también hubo muchas críticas relacionadas con derechos humanos. Diversas organizaciones, nacionales e internacionales, denunciaron abusos cometidos por militares y policías durante los operativos contra el narcotráfico. Se reportaron casos de tortura, detenciones arbitrarias y homicidios extrajudiciales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió miles de denuncias durante esos años. Uno de los problemas más criticados
era que muchos de estos casos no eran castigados correctamente y quedaban impunes. Además, ocurrieron tragedias que marcaron al país, como el incendio de la guardería ABC en Sonora en 2009, donde murieron 49 niños. Este caso provocó indignación nacional porque muchas personas consideraban que hubo negligencia y falta de justicia. También continuaron las críticas relacionadas con las elecciones del 2006, ya que algunos sectores seguían cuestionando la legitimidad del gobierno. Por otro lado, la presencia constante del ejército en tareas de seguridad hizo que surgiera un debate sobre si las Fuerzas Armadas debían participar en funciones policiales. Incluso organismos internacionales como Human Rights Watch expresaron preocupación por la situación de derechos humanos en México durante este periodo. En temas de salud, uno de los programas más importantes fue la expansión del Seguro Popular. Este programa buscaba ofrecer atención médica a millones de personas que no contaban con seguridad social. Para el año 2012, más de 50 millones de mexicanos estaban afiliados al Seguro Popular. Además, durante el sexenio ocurrió la pandemia de la influencia H1N1 en 2009. El gobierno implementó campañas de vacunación, medidas sanitarias y suspensión de actividades para evitar más contagios. En educación se impulsaron programas como escuelas de calidad y se realizaron inversiones en infraestructura escolar. También se buscó ampliar el acceso a Internet y aumentar las becas para estudiantes. Sin embargo, muchos especialistas señalaban que todavía existían problemas importantes en calidad educativa y deserción escolar. Política exterior, opinión pública y conclusión. En política exterior, el gobierno de Felipe Calderón mantuvo una relación cercana con Estados Unidos. La cooperación entre ambos países aumentó especialmente en temas de seguridad y narcotráfico. México también participó activamente en organismos internacionales como la ONU, el G20 y la Alianza del Pacífico. Durante el sexenio, Calderón buscó mejorar la imagen internacional del país y fortalecer relaciones económicas con otras naciones. Respecto a la opinión pública, las encuestas mostraron resultados divididos. En algunos momentos, Calderón tuvo niveles altos de aprobación debido a las acciones contra el crimen organizado. Sin embargo, muchas personas criticaron el aumento de la violencia y los problemas económicos y sociales. Al finalizar su gobierno en 2012, México seguía enfrentando grandes retos de seguridad, pobreza y desigualdad. En conclusión, el sexenio de Felipe Calderón dejó un legado muy controversial. Por un lado, hubo estabilidad económica, programas de salud y modernización en algunos sectores, pero por otro lado, la guerra contra el narcotráfico provocó miles de muertes y un aumento importante de violencia en el país. Finalmente, historiadores, analistas, ciudadanos, personas en general, siguen debatiendo si las decisiones tomadas durante este periodo ayudaron realmente a México o si generaron consecuencias negativas que todavía afectan al país.